Nos vamos a la mesa de conversación, ¿sí? Porque vamos a cambiar un poco de tema, vamos a una noticia que está en el ámbito de la salud, en el ámbito de una esperanzadora vacuna que debiera llegar a Chile muy pronto, todavía en fase 3. No como una vacuna terminada, aprobada, oleada y sacramentada, no, pero en fase 3, donde Chile, gracias a un convenio de la Universidad Católica y Sinovac de China, Biotech Sinovac, han hecho que nuestro país sea escenario de las pruebas en esta fase 3 de esta vacuna. Estamos ya en contacto con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Bien, Muchas pues gracias. hace muy poco estuvimos conversando sobre esto, ha pasado el tiempo y se acerca el momento en que lleguen, entiendo, vacunas físicamente para empezar estas pruebas. Cuéntenos de qué se trata, ¿cuándo es esto? Bueno, efectivamente, como usted ponía al inicio, nosotros firmamos hace 2 meses ya el acuerdo con Sinovac de poder avanzar en este protocolo fase 3, que significa probar eficacia de una vacuna para producir inmunidad, protección, anticuerpos. Posterior a esa firma se presentaron todos los antecedentes frente al Ministerio de Ciencia y de Salud. Cada ministerio tiene grupos de expertos que han dado la completa aprobación de los protocolos, y posterior a eso fuimos a la parte presupuestaria de la Dirección de Presupuesto. Teníamos que buscar 2/3 del financiamiento, 1/3 lo tenemos de el grupo de la CPC, y hace unas 2 semanas tuvimos ya en la aprobación presupuestaria. Con todos esos antecedentes y la firma del convenio, reitero, con Sinovac, todo se presenta al Instituto de Salud Pública. Ya está presentado eso, nos dieron algunas observaciones que tenemos que completar en estos días, y con la aprobación final del Instituto de Salud Pública se puede importar ya la vacuna, que en unos pocos días llegará acá, y se inicia el enrolamiento de un grupo de hasta 3.000 sujetos sanos entre los 18 y los 60 años para probar la eficacia, la efectividad de esta vacuna, como usted proponía. ¿Qué momento? Ya van a llegar físicamente, son esas ampollitas de vidrio, sí llegan que uno vea llegar, que desembarcan en nuestro país, es el inicio de un proceso muy esperanzador, que es cuando tengamos la vacuna. Se habla siempre, hasta que tengamos la vacuna, cuando tengamos. Por lo tanto, es un momento bien particular. ¿Y cómo va a ser este proceso? ¿Por qué no nos explica más al detalle? La vez pasada esbozó usted ya algunas ideas. ¿Quiénes son? Dice, entre 18 y 60 años, sujetos sanos, pero ¿cómo va a ser el enrolamiento? ¿Alguien puede inscribirse? ¿Ustedes los van a pedir? ¿Va a ser en regiones? En fin, ¿cómo es? Claro, como usted mencionaba, en el mundo hay 5 o 6 preparados de vacuna. Este es uno de ellos. Usted conoce la vacuna Janssen, la Oxford, CanSino, Moderna. Moderna. Y esta Sinovac es una de estas que están en etapa clínica 3. Chile sería uno de 6 países, entre Brasil, Indonesia, China, en que se están desarrollando los estudios. Y los estudios significa que se hace una convocatoria muy amplia por canales de comunicación, por redes sociales, por páginas web. Hay que recordar, Matías, que la Universidad Católica está liderando un proyecto que integran otras 7 universidades del país. Son 8 centros universitarios a través de un núcleo de investigación, Núcleo Milenio, que están siendo coordinadas y dirigidas por la universidad. Y estos grupos universitarios están desde Antofagasta hasta Valdivia. Por tanto, vamos a hacer una convocatoria muy amplia a lo largo del país. Se sugiere que los voluntarios sean particularmente personas que están en el ámbito de la salud, que podrían tener mayor riesgo de exposición. Son personas, digamos, de ese grupo etario sin enfermedades crónicas. Y lo importante es que va a haber una convocatoria cuando esto ya se inicie, que, como digo, tiene que terminarse en las últimas etapas del Instituto de Salud Pública, pero se va a informar ampliamente en todos los medios de comunicación. Quizás mucha gente piensa con cierta ansiedad por qué estas etapas no se hacen más rápidas, en más breve plazo. Esa es la seguridad que da este protocolo, y los que son serios
de que todas las etapas se tienen que cumplir. Las primeras 2 fases fueron de seguridad de la vacuna, y esta fase de eficacia tiene necesariamente que cumplir con parámetros extranjeros y también con parámetros de calidad nacional, que el Instituto de Salud Pública lo pone muy bien. Ahora, esto tiene que ver con que durante un tiempo, o sea, tiene que ser expuesto durante un tiempo en organismos, en cuerpos humanos, para ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, en la producción o en la capacidad de generar defensas. No puedo cortar el calendario. Si necesito 2 meses para medir cuántas defensas genera, no puedo estar un mes si necesito 2 meses. O sea, hay plazos que son inacortables, ¿no? Exacto. Estos protocolos son muy estrictos en términos de que, bueno, un porcentaje, la mitad recibe la vacuna, la otra mitad un placebo. La vacuna es un virus que está muerto, que es atenuado completamente porque no produce enfermedad, pero sí produce alza de anticuerpos o inmunidad. Y efectivamente, como usted dice, el seguimiento de esa respuesta son al menos 3 meses, de aquí hacia final de año, y el seguimiento de los sujetos voluntarios se extiende por más de 1 año para estar seguro de que no hay ningún efecto adverso, que no se ha demostrado, pero tenemos que tener la seguridad. Entonces, estos plazos no pueden acortarse, y nosotros quisiéramos aportar a la información de este laboratorio de aquí hacia final de año, en donde otros protocolos terminen. Si todo eso evoluciona como nosotros esperamos, se supone que los preparados de vacuna podrían estar disponibles en el primer semestre del próximo año. No sabemos si mayo, junio, no hay un mes exacto. Importante también, Matías, decir que en Chile el CABEI, que es una comisión de asesoría para las vacunaciones e inmunizaciones del Ministerio de Salud, esta organización, el CABEI, es la que decide la compra de vacunas. Lo que nosotros como universidad y como grupo universitario estamos haciendo es entregar información científica sobre la efectividad de esta vacuna. Si esta vacuna es efectiva, va a tener un costo determinado con un descuento importante por el hecho de haber participado en este estudio, pero finalmente no es decisión de la universidad ni del consorcio la adquisición de la vacuna, sino que es decisión del Ministerio de Salud con los grupos que lo asesoran. En ese momento, el próximo año, tendremos que ver cuáles son las vacunas más convenientes desde el punto de vista de su efectividad, desde el punto de vista económico, disponibilidad. Pero lo importante aquí es poner sobre la mesa la posibilidad de tener acceso a un número muy importante de vacunas para nuestros habitantes. Usted hablaba de precios. Probablemente el comprador, que sería el Estado de Chile, podrá eventualmente decidir la entrega gratuita. El ministro, de hecho, ha esbozado esa posibilidad, que él es partidario que sea gratuito. Pero ¿cuánto es el costo de una vacuna como esta, que sería la primera o de las primeras para atacar una pandemia que ha sido tan dolorosa, tan dura y tan costosa? ¿De cuánto estaríamos hablando si es que se aplicara privadamente, que no es la idea, ¿no? Claro, es difícil saber los costos porque se está en plena etapa, no solamente con este laboratorio, sino con otros de negociaciones. Los países tienen que negociar esos costos para poder entregárselo gratuitamente a la población. Creo que es muy importante que sea gratuita para todos. Ya lo ha dicho el ministro París y eso nos parece muy apropiado. Se conoce, Matías, que deberán ser 2 dosis por cada sujeto, y también se conoce que al menos hay que tener entre 5, 7, 8 millones de habitantes vacunados. Se parte por la población de más riesgo, y eso tiene que determinarse en ese momento. Pero los recursos son importantes porque el número de dosis es muy importante y porque hay que repetirla en cada sujeto. Ahora, lo importante también es saber que cuando esté disponible esta vacuna van a haber mucha demanda de todos los países por tenerla. Entonces también hay que asegurar un número mínimo de dosis para nuestros habitantes. Cuando la Universidad Católica firmó este convenio con el laboratorio chino, ¿se habló de la cifra, de la cantidad de vacunas a las cuales nuestro país podría tener acceso directo o privilegiado? Claro, nosotros hablamos de tener, y ahí está en el convenio, un número de hasta 20 millones de dosis por año por 3 años. Es decir, se podría cubrir hasta 10 millones de personas de nuestro país por año por 3 años. Esas son las bases del convenio marco. No significa que haya que adquirir ese número de dosis, pero esa es la disponibilidad
que el convenio lo permite, lo que es una muy buena noticia porque con esa cantidad tendríamos suficiente como para cubrir la mayor demanda y la población de mayor riesgo. Ahora, vuelvo a decir, esto tiene que evaluarse según los costos y según el costo comparativo de otros preparados de vacuna que existan en ese momento. La Universidad Católica está en este trato específico o en este convenio que ya está funcionando, pero también entiendo, o no, que con otros, entiendo que con la de Oxford eventualmente también podría haber un trato similar en términos muy generales, de que se coordine un trabajo para que se pruebe en el campo, aquí en Chile, esa vacuna, que es distinta, que es otro tipo de vacuna, pero que tiene la misma finalidad. Exacto, el Ministerio de Salud ha dicho que está evaluando la posibilidad de también llegar a acuerdo con otros dos laboratorios, una de ellas es la de Oxford, y a mí me parece que eso es muy importante porque primero que nada, no podemos tener seguridad exacta de cuál de las vacunas va a ser la más efectiva, la más eficaz. Segundo, el tema de los costos para que el gobierno adquiera. Y tercero, la disponibilidad. Es posible que una vacuna sea efectiva, tenga un costo adecuado, pero que estemos muy a la cola de la adquisición. Entonces, me parece muy sano tener distintas alternativas. La Universidad Católica proporciona este trabajo, ojalá otras instituciones puedan trabajar con otros preparados y así entonces tener una variedad, una plataforma de opciones en donde no pongamos todos los esfuerzos en una para poder tener seguridad de contar con una inmunización, Matías, que usted ya lo decía al principio del programa, vemos que ese es el camino junto con las medidas de precaución, de seguridad, de distanciamiento físico, etcétera, pero para poder hacer frente a esta grave pandemia, no cabe duda que la vacunación es una de las respuestas más importantes. La Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Chile, y en este caso la Universidad de Concepción también, encabezan un proyecto que ha sido, bueno, ya lleva un poco tiempo, lleva unos 10 días, pero un paso sumamente importante en transparencia y en información, y tiene que ver con este informe COVID, con esta plataforma iCovid.cl. Es muy completa, es muy interesante entrar, por si usted quiere, hágalo en sus casas. Y ha salido este tercer informe del iCovid, pero lamentablemente se señala que aumentan los contagios, pero se provee de la información, pero bueno, la información no es necesariamente la que nos gusta, pero es la que hay. Y esa información dice que hay varias regiones de las cuales hay que tener especial preocupación porque las cifras en Arica, en Coquimbo, Biobío, Magallanes, son preocupantes. Usted ha podido, además es médico usted, entonces ha podido revisarlas, verlas y qué opinión tiene de cómo va la cosa. Claro, lo primero es decir que esta alianza universitaria con la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, nuestra universidad, se gesta con una convocatoria al Ministerio de Ciencia hace aproximadamente un mes y medio atrás. Son los prorectores de las universidades los que quedan a cargo de este desarrollo y en forma muy integrada estas tres universidades con los grupos de expertos en manejo de datos van a asesorar directamente a los profesionales y expertos del Ministerio de Salud. Firmamos un convenio con el MinSal para trabajar en conjunto. Así es que se trabaja directamente con los datos del Ministerio, asesorando al Ministerio y teniendo esta plataforma de información que es muy rigurosa, muy fina. Yo invito a que se revise, que se agrega por región, por comuna, y que permite ver indicadores que son muy cambiantes. Cuando una comuna termina su cuarentena y se produce un desconfinamiento, vamos en las etapas del paso a paso, hay que esperar 1 o 2 semanas para ver respuestas, y es lo que hemos visto en algunas áreas, ya lo decía Matías, en Magallanes, en la región de Concepción, Sí, en la Biobío, región, Coquimbo, también en el Arica. norte. Claro, cómo aumenta el número de contagios, aumenta la positividad de los exámenes. También se van copando más los servicios de atención de urgencia y de las camas críticas. Y una cosa muy importante, podemos seguir el gran tema de la trazabilidad. Es decir, cuando se encuentra un enfermo,
dónde está ese enfermo, cuáles son sus contactos, cómo se hace seguimiento. En algunas zonas de Chile la trazabilidad es bastante baja. Tenemos que subir esos porcentajes. Hay algunas zonas de 25, 30%. Hay otras zonas que están en el área de la 60, 70% de trazabilidad. Por lo tanto, creo que eCovid no solamente le ayuda al Ministerio de Salud para tomar decisiones, sino que también a los medios de comunicación, a la ciudadanía, nos va mostrando de manera mucho más fina y más rigurosa la evolución de la pandemia. Ustedes bien conocen cómo ha sido esta evolución en otros países, en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos. Se ve que cuando se relajan las medidas de seguridad y de distanciamiento físico, siempre hay rebrotes y hay que estar muy atentos a eso. Por último, se ha abierto un debate sobre el retorno a clases cuando sea necesario y en las condiciones sanitarias que establezcan los expertos, pero se empieza a discutir y lo que cada vez más hay evidencia de expertos en el mundo de la importancia de cuando sea prudente hacerlo, valga la insistencia, hacerlo, por el daño que genera, sobre todo en niños, de no poder estar expuestos a una clase presencial. Hay algunos que han llegado a decir que es más dañino el no tener clases que el COVID en muchos niños. Lo decía el otro día un científico británico. ¿Cuál es su opinión como rector de una de las universidades más importantes de nuestro país, donde entre otras cosas tienen escuelas de pedagogía? Pero además ustedes también están en la disyuntiva esta de la educación a distancia y la educación presencial, aunque en otra etapa de la vida. Claro, nosotros, como usted bien dice, en la universidad estamos con toda la docencia remota y hemos declarado los aspectos más prioritarios cuando podamos retornar después del mes de octubre. Tenemos que ver cómo se evoluciona la pandemia, pero hemos focalizado ese retorno a particularmente las actividades prácticas y también a los grupos prioritarios, en especial los estudiantes de primer año que no han tenido ninguna experiencia universitaria. Ahora, estamos trabajando con estudiantes que tienen mucho mayor autonomía que los estudiantes de educación primaria o los estudiantes escolares. Entonces, en el mundo escolar, creo que hace mucha falta una mesa de trabajo en donde esté el ministerio, el colegio de profesores, representantes de los apoderados, de los propios estudiantes, y se comenten, Matías, cuáles son los temores, los miedos, las incertidumbres. Todos conocemos que las encuestas muestran que la gran mayoría de los padres preferiría no enviar a los niños al colegio. Y eso fundamentalmente por el temor que ellos tienen de un retorno. Ahora, es muy importante también entender que las brechas educacionales se van profundizando y que los estudiantes, particularmente los más vulnerables, están teniendo un retraso muy importante en su educación. Probablemente los estudiantes de mejor nivel socioeconómico van a poder tener un año más extendido o los currículums en 2 años se pueden considerar sus contenidos. Pero preocupa particularmente los estudiantes que están completamente desconectados, que no tienen acceso a las plataformas de aprendizaje. Por eso yo creo que hay mecanismos de ingreso prioritario de algunos cursos específicamente, los que necesitan cumplir hitos educacionales mayores. También hay mecanismos en donde pueden ir un porcentaje, un tercio de los estudiantes en una semana, otro tercio otra semana. Hay muchas medidas que se pueden tomar paulatinamente con evaluación de qué es lo que está ocurriendo, con la posibilidad de detenerse y no seguir avanzando o incluso echar pie atrás. Pero quizás lo más importante que me gustaría a mí dejar aquí es que el diálogo intersectorial en educación es muy necesario. Yo creo que no podemos mandarnos mensajes por los diarios o por los medios de comunicación. Creo que tenemos que sentarnos en una mesa, un estilo de la mesa social que ve unas materias más amplias, pero una mesa particularmente en educación escolar, reitero, para que escuchemos y veamos cuál es la razón para que algunos grupos estén en posiciones bastante distintas, teniendo claro que todos quieren lo mejor para los niños de nuestro país. Pero sentémonos a conversar, pongamos las realidades, veamos cuáles son las dificultades, los temores que cada grupo tiene para poder seguir avanzando, porque está pasando el año, vamos a llegar prontamente a septiembre y creo que hay que tomar decisiones de cómo se va a enfrentar el resto del año y también, Matías, ojo, cómo vamos a enfrentar
el primer semestre del próximo año, considerando que es muy difícil que en marzo tengamos una solución de vacuna, de inmunidad. Por lo tanto, lo que ganemos en esta última parte del año también nos va a servir para ver cómo enfrentamos el primer semestre del 2021. Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, le damos las gracias como siempre por conversar con Vía Pública. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que esté muy bien, rector. Vamos a hacer una pausa y volvemos, esperemos.